Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro tercer video sobre razones trigonométricas. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar las razones trigonométricas para calcular la medida de un ángulo. Pero primero hay que recordar lo que vimos en videos anteriores. Por ejemplo, cuáles son las razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente del ángulo. Allí están sus fórmulas. Y cómo utilizar la calculadora científica para esto. Por ejemplo, si teníamos un ángulo de 30 grados, sabíamos que medía 30 grados, podíamos calcular cualquiera de sus razones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno, apretábamos cos, escribíamos 30, poníamos igual y aparecía un numerito. Bueno, ese numerito es el coseno. En este caso lo vamos a aproximar con las primeras tres cifras decimales, 0,866. Y si desconocíamos un ángulo, pero conocíamos cualquiera de sus razones trigonométricas, en este caso el seno del ángulo, que sería igual a 0,707, bueno, escribíamos shift, seno, escribíamos 0,707 y poníamos igual y aparecía un valor, en este caso 44,9913 y bla, bla, bla. Bueno, vamos a asumir que ese ángulo sería de 45 grados. Hay que aproximar en trigonometría. Pero bueno, en clase nos tenemos que preguntar siempre para qué sirven las cosas que aprendemos y para qué sirven las razones trigonométricas, entre otras cosas, para calcular la medida de los ángulos. Si tenemos este triángulo y nos preguntamos cómo podemos hacer para calcular el ángulo, bueno, hay con las medidas esas que tenemos, hay un lado que mide 4 centímetros, otro de 7,5, podemos hacer operaciones para calcular ese ángulo. Y eso es lo nuevo de la trigonometría, que haciendo cuentas yo podría calcular la medida de ese ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, identificar qué datos tenemos. Ese 4 centímetros corresponde a la medida del cateto opuesto y ese 7,5 a la medida del cateto adyacente. Entonces, ¿qué fórmula trigonométrica vamos a usar? La tangente del ángulo, que es la medida del cateto opuesto, en este caso 4, dividido la medida del cateto adyacente, en este caso 7,5. Así que tenemos que hacer 4 dividido 7,5. Esa división da 0,533. Por lo tanto, no sé el ángulo, pero sé la tangente del ángulo. Bueno, fácil. Eso es lo que aprendimos a usar en el video anterior, la calculadora científica. Tenemos que hacer tan a la menos 1, es decir, shift tangente de 0,533 y obtenemos ahí un valor del ángulo. No es exactamente 28 grados, pero es una aproximación, como vimos hoy. Así que ese ángulo es aproximadamente 28 grados. Y lo supimos utilizando las razones trigonométricas. ¿Ah? Así que la trigonometría nos permitió encontrar el valor del ángulo alfa en este caso. También vimos en clase algunas aplicaciones prácticas de la trigonometría en rampas. ¿Tá? Y vimos un video donde pudimos entender, por ejemplo, la pendiente, el ancho, incluso hablamos hasta del pasabrazo, que pasamanos, qué medidas tiene que tener. Y eso lo hicimos porque entendemos que el espacio, que es además de ser una aplicación práctica, nos permite entender que el espacio educativo tiene que ser inclusivo y que tiene que estar presente para todas las personas, incluso las que se movilizan en sillas de ruedas. Y estuvimos viendo entonces mucho sobre rampas como esta, y una de las tantas preguntas que nos podríamos hacer es ¿cuál es el ángulo de inclinación de una rampa? Así que para si nosotros en el liceo siempre hay rampas para acceso de personas que se movilizan en silla de ruedas y podamos entonces calcular el ángulo de inclinación a ver si es correcto o si no lo es. En este caso, ahí tenemos el triángulo que tendríamos que considerar y si llevamos nuestra cinta métrica podemos tomar algunas mediciones. Por ejemplo, las que están aquí. La altura de esa rampa sería de 80 centímetros y la longitud de 500 centímetros, es decir, 5 metros. Entonces, ¿podré calcular yo el ángulo de inclinación de la rampa? Sí. ¿Tá? Primero, identificar qué datos tengo. Tengo el cateto opuesto, que sería 80 centímetros, y la hipotenusa, que en este caso sería 500 centímetros. Por lo tanto, cuidado, no voy a volver a usar tangente, porque tengo otros datos. Voy a utilizar otra razón trigonométrica, en este caso el seno del ángulo, porque sería la medida del cateto opuesto, en este caso 80, dividido la medida de la hipotenusa, en este caso 500. Así que tengo que hacer 80 dividido 500 da 0,16. ¿Ya conozco el ángulo? No, pero estoy muy cerca. Utilizando entonces la calculadora científica voy a poder apretar algunos botoncitos, que en este caso Shift, Sin, de 0,16, aprieto igual y obtengo el ángulo de inclinación. El ángulo es 9 grados. Es de 9 grados ese ángulo. Y bueno,
con esa información podríamos saber si la rampa es correcta o no para personas que se movilizan en sillas de ruedas. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión importante? Los pasos. El primer paso es identificar los datos que tenemos del triángulo. El segundo paso es elegir la razón trigonométrica que vamos a utilizar, y eso depende de los datos que tengamos del triángulo. El paso 3 es realizar la división correspondiente para calcular el valor de esa razón trigonométrica, y el cuarto paso es utilizar la calculadora científica para averiguar la medida del ángulo, y ahí vas a tener que utilizar la tecla Shift. Muy bien. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la torre de Pisa? Bueno, justamente con las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, podremos, y usando la calculadora científica, podemos contestar todo este tipo de interrogantes que tengan que ver con medidas de ángulos. Así que, bueno, va a estar presente en la tarea esto. Nos vemos, dejamos por aquí hoy. Chao.